Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que siempre generan muchísima conversación y, seamos sinceros, un poquito de drama. Vamos a hablar de algo que ha estado resonando en los titulares y en las redes sociales, un tema que involucra a dos de los nombres más sonados en el mundo de la actuación turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título de nuestro vídeo hoy es bastante directo y, si son como yo, ya les ha picado la curiosidad. Kerem Bürsin rechazado, Hande Erçel no pudo salvarlo. Uy, qué fuerte suena eso. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, prepárense porque vamos a desgranar los detalles, las especulaciones y lo que realmente podría estar pasando detrás de cámaras. Y antes de que nos adentremos en este fascinante lío, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Toquen esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre traemos lo más jugoso y lo analizamos a fondo para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue sin duda una de las más seguidas y queridas por el público. Desde que protagonizaron juntos Senkalkam, la química entre ellos traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad que enamoró a millones. Sus fans, cariñosamente conocidos como Kerem y Hande, vivieron cada etapa de su relación con la misma intensidad que ellos. Los viajes, las publicaciones románticas, las apariciones públicas, todo era analizado y celebrado. Parecía que su amor era a prueba de balas, un cuento de hadas moderno sacado de una telenovela. Pero como a menudo sucede en la vida real, los cuentos de hadas a veces tienen giros inesperados. La noticia de su ruptura, cuando finalmente se confirmó, fue un golpe para muchos de sus seguidores. Se rumoreaba que ambos tenían proyectos laborales muy demandantes, que las agendas no coincidían, e incluso que había diferencias irreconciliables. Sin embargo, el título de nuestro vídeo hoy nos lleva por un camino diferente. Kerem Bürsin rechazado, Hande Erçel no pudo salvarlo. Esta frase sugiere que la ruptura, o al menos el punto de quiebre, podría haber tenido algo que ver con una situación en la que Hande Erçel, de alguna manera, no pudo o no quiso intervenir para salvar la relación. ¿A qué nos referimos con rechazado? ¿Se refiere a Kerem siendo rechazado por Hande en algún aspecto crucial? ¿O se refiere a un rechazo más amplio, quizás en su carrera, donde se esperaba que Hande lo apoyara de una manera que finalmente no se materializó? Vamos a explorar las diferentes interpretaciones de este título porque, como saben, en el mundo del espectáculo, los titulares a menudo son una mezcla de hechos, especulaciones y, por supuesto, un poquito de clickbait. Pero también es cierto que a veces, detrás de un titular llamativo, hay una historia que merece ser contada. Una de las teorías que ha circulado, y que podría explicar el rechazado en el título, es la idea de que Kerem Bürsin pudo haber enfrentado un momento difícil en su carrera, tal vez un proyecto que no salió como esperaba, o una oferta que no se concretó. En esos momentos el apoyo de la pareja es fundamental. Si Hande, por alguna razón, no pudo brindar ese apoyo, o si Kerem se sintió solo en su lucha profesional, esto podría haber sido un factor importante en el deterioro de la relación. Imaginen a Kerem en un momento de vulnerabilidad profesional, necesitando el consuelo y la fuerza de Hande, y sintiendo que ese apoyo no estaba ahí. Ese sentimiento de rechazo a nivel emocional, cuando más se necesita, puede ser devastador para cualquier relación. Otra posibilidad es que el rechazado no se refiera tanto a un rechazo en sí, sino a una falta de compatibilidad en sus caminos profesionales futuros. Ambos son actores muy exitosos y ambiciosos. Tal vez surgieron oportunidades laborales para uno de ellos que implicaban mudanzas, largos periodos de ausencia, o proyectos que los pondrían en direcciones opuestas. Si las negociaciones sobre cómo manejar estas diferencias no llegaron a buen puerto, es posible que uno de ellos, o ambos, sintieran que estaban siendo rechazados en sus aspiraciones individuales por el bien de la relación. En este escenario, Hande podría haber estado dispuesta a seguir su propio camino profesional, y Kerem, sintiéndose incapaz de adaptarse o de renunciar a ciertas cosas, se encontró en una posición de rechazo a sus propias necesidades. La parte de Hande Erçel no pudo salvarlo es particularmente intrigante. Esto podría implicar que Hande intentó, o se esperaba que intentara, hacer algo para mantener la relación a flote. Quizás hubo momentos en los que ella intentó mediar, o ceder, o encontrar un punto medio. Pero si las diferencias eran demasiado profundas, o si las circunstancias externas eran demasiado abrumadoras, entonces, a pesar de sus
Mejores esfuerzos no habría podido salvar la relación. Esto no necesariamente habla mal de Ande, sino que puede ser un reflejo de la complejidad de las relaciones, especialmente entre dos personas que viven bajo el escrutinio público y que tienen carreras exigentes. Consideremos también la presión mediática. La constante atención sobre su relación, las cámaras siempre presentes, los rumores, todo esto puede ser una carga pesada. Si Kerem estaba lidiando con algún tipo de rechazo o dificultad, y sentía que la propia fama y la atención sobre su relación se sumaban a su estrés, entonces tal vez esperaba un refugio en Ande, un espacio donde pudieran ser ellos mismos, lejos de los focos. Si ese refugio no se materializó, si la presión externa se filtró en su dinámica interna, entonces Ande, sin quererlo, podría haber contribuido a que Kerem se sintiera rechazado por la propia intimidad que buscaba. Y si a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma y la normalidad, la relación no pudo recuperarse de esas presiones, entonces se podría decir que Ande no pudo salvarlo. Es importante recordar que en muchos casos, las rupturas son el resultado de una suma de factores, y rara vez hay un único culpable o una única razón. La idea de que Ande no pudo salvarlo podría ser una forma poética de decir que a pesar del amor y el cariño mutuo, la relación llegó a un punto en el que era insostenible. Quizás hubo decisiones difíciles que tomar, sacrificios que uno o ambos no estaban dispuestos a hacer, o simplemente, la vida los llevó por caminos diferentes. Por otro lado, ¿qué pasa si el rechazado se refiere a algo más concreto? ¿Hubo algún proyecto específico que Kerem quiso y no consiguió, y esperaba el apoyo de Ande para impulsarlo, y ella no pudo o no quiso? O quizás, Kerem buscó un tipo de compromiso o avance en la relación que Ande no estaba lista para dar, llevándolo a sentirse rechazado. Estas son preguntas que solo ellos conocen la respuesta, pero el titular nos invita a especular. La popularidad de ambos actores es un factor clave aquí. Cuando una pareja tan querida se separa, los fans buscan explicaciones, consuelo y a veces hasta culpables. El titular Kerem Bürsin rechazado, Ande Erçel no pudo salvarlo, capitaliza esa necesidad de entender, de darle una narrativa a la historia. Es un titular que genera intriga porque sugiere un drama personal y profesional que podría haber sido el clímax de su relación. Pensemos en el contexto. Después del éxito masivo de Senkalkapm, ambos actores se convirtieron en estrellas internacionales. Las expectativas sobre su futuro, tanto individual como en pareja, eran altísimas. Si Kerem estaba en un momento de transición o de búsqueda de nuevos horizontes profesionales, y sentía que necesitaba un apoyo emocional o incluso estratégico de Ande que no recibió, esto podría haber sido un punto de inflexión. Y la frase no pudo salvarlo podría significar que a pesar de que Ande lo quería o lo apoyaba en general, la situación específica requería algo más que ella no pudo ofrecer o que las circunstancias no permitieron. Es fascinante cómo los titulares pueden encapsular una historia entera, o al menos, una versión de ella. Este titular nos presenta a Kerem en una posición de vulnerabilidad, sintiéndose rechazado de alguna manera, y a Ande en una posición de impotencia, incapaz de revertir la situación. Es un retrato de una relación que, a pesar de haber sido querida y admirada, finalmente sucumbió a las presiones, las diferencias o los desafíos de la vida. Y en el fondo quizás este titular es una reflexión más amplia sobre la dificultad de mantener relaciones sólidas en el ojo público, y sobre cómo, a pesar del amor, hay fuerzas externas e internas que pueden ser abrumadoras. No se trata necesariamente de culpar a Ande, sino de reconocer que incluso las relaciones más fuertes pueden enfrentar obstáculos insuperables. Si Kerem se sintió rechazado y Ande no pudo salvarlo de ese sentimiento o de la situación que lo provocó, entonces la historia adquiere un matiz trágico, casi shakespeariano, de dos personas que se quisieron pero que no pudieron superar ciertas adversidades. En resumen, el titular Kerem Bürsin rechazado, Ande Erçel no pudo salvarlo, nos invita a reflexionar sobre las posibles razones detrás de la ruptura de esta popular pareja. Podría referirse a rechazos profesionales o personales, a la falta de apoyo en momentos cruciales, o a la incapacidad de superar las presiones externas y las diferencias individuales. Es una forma de sugerir que, a pesar de su amor, hubo un punto de quiebre en el que las cosas se volvieron insostenibles, y que Ande, a pesar de sus posibles intenciones, no pudo evitar el desenlace. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Ha sido un viaje fascinante a través de las especulaciones y las posibles realidades detrás de un titular que ha dado mucho que hablar. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo.
Hemos explorado las diferentes capas del título, desde la idea de un rechazo profesional o personal de Kerem, hasta la impotencia de Hande para revertir la situación. Hemos tocado la presión mediática, las ambiciones profesionales y la complejidad inherente a las relaciones, especialmente cuando se viven bajo el escrutinio público. Al final, la verdad siempre reside en los involucrados, pero es innegable que esta situación ha generado mucha empatía y debate entre los fans. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Kerem fue rechazado de alguna manera específica? ¿Sienten que Hande hizo todo lo posible por salvar la relación? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir juntos. Y si este vídeo les pareció interesante, informativo o simplemente entretenido, por favor, denle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande, o del mundo del entretenimiento turco. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras futuras investigaciones y análisis. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más curiosidades. Cuídense mucho y hasta la próxima.